visualizar los trabajos de una forma más real, o sea, como ponerlos en contexto real de ese amor por el branding, y los mockups han ido de la mano porque me han ayudado a mostrar los proyectos. Poco a poco he ido evolucionando en cómo mostrarlos, en qué tipo de mockups, en qué contextos. Nunca hay que perderle la vista al balón, siempre hay que estar metido en el juego, ¿verdad? Y esto hace una metáfora con el diseño, siempre hay que estar constantemente alimentándose, retroalimentándose, viendo referencias, practicando. Tony, muchas gracias a vos por invitarme. La entrevista de Brandiosas con Tony Luna. Vuelo directo y sin escalas desde México a Costa Rica, y en esta ocasión para conversar con el diseñador Jorge Espinosa, director de Debut. Querido Jorge, qué placer recibirte en la entrevista de Brandiosas. Hola, ¿qué tal, Tony? Muchas gracias a vos por invitarme. Encantados de recibirte. Jorge, pregunta de saque y nunca mejor dicho. Tienes un proyecto llamado Debut, en el cual mezclas el básquetbol y el diseño. Básicamente el diseño y el deporte en un mismo equipo. Pero por favor, platícanos sobre Debut. A ver, Debut nace básicamente de la necesidad de explorar más en el diseño. Creo que esa fue como la razón principal del nacimiento de Debut. Básicamente nació en el 2019. Eh, yo desde el minuto uno de que empecé a estudiar diseño gráfico ha sido una constante que he estado practicando y practicando y buscando qué hacer, ¿verdad? Como para evolucionar un poco. Y en el 2019 surge la idea de Wood. Básicamente nació sin una intención, no tenía una dirección hacia lo que quería, nada más estaba explorando en diseño. Y un día era, digamos que me puse a ver un partido de básquetbol que generalmente los veía, los playoffs, y me surgió la idea de por qué no mezclar el diseño con el básquetbol, ¿verdad? Me gustaba mucho el entorno en el cual se mueve el deporte y todos los recursos visuales que hay alrededor y cómo los explotan y todo eso. Pero yo no sabía mucho del contexto del básquet. Veía de vez en cuando partidos, pero no me sabía mucho las reglas y así. Entonces un día en esa lucha por estar buscando qué hacer, decidí mezclar el básquetbol con el diseño y básicamente me puse a diseñar un equipo de básquetbol amateur como yo sentía que era. No tenía experiencia en absolutamente nada del deporte y diseñé e ilustré, ¿verdad? Un equipo de básquetbol amateur. Y me gustó porque también estaba explorando algo que normalmente no hacía en ese momento, que era ilustrar. Me daba mucho miedo ilustrar. Sin embargo, en ese momento también rompí esa barrera y le decidí ponerle el equipo debut, ¿verdad? Conforme fue pasando el tiempo, los días, los meses, veía la ilustración, veía lo que había hecho y me gustaba mucho el concepto. Y ahí, a partir de ese momento fue cuando dije, ¿por qué no crear una marca, algo que se llame Debut, lo cual esté ligado al básquetbol y el diseño? No fue algo como que lo planeé y que dije, esto va a evolucionar de cierta forma, sino que constante, con el tiempo más bien, fue evolucionando de una forma muy interesante y ahí fue cuando empezó a moldearse y a macerarse Debut. Excelente, Jorge. Tienes un portafolio de branding muy atractivo. Ahora estamos viendo algunas imágenes en pantalla. Y un elemento estelar para ti, que es una herramienta indispensable, es el empleo de los mockups. En tu caso, Jorge, ¿qué ventajas identificas con el empleo de estos recursos? Pues han sido una herramienta fundamental, como te comentaba, desde el minuto cero, porque ha sido una forma de poder visualizar los trabajos de una forma más real, o sea, como ponerlos en contexto real. Eh, Desde que estaban estudiando, han sido la herramienta fundamental y desde hasta el momento lo siguen siendo, porque obviamente a veces uno no tiene el tiempo, los recursos para poder un trabajo desarrollar una sesión fotográfica con dirección de arte y etcétera, y los mockups han sido como ese vehículo para poder, ¿verdad? De una forma más real mostrarle al cliente, en este caso, pues digamos que las posibilidades que tiene la marca, ¿verdad? Ya en aplicaciones gráficas. Entonces, Tony, desde un inicio ha sido una herramienta fundamental, sobre todo para mostrar mis trabajos, ¿verdad? Desarrollaba o inventaba marcas, porque siempre, o sea, de que estaba estudiando me gustaba mucho el branding, entonces ha sido como un camino que he estado recorriendo hasta ahora de ese amor por el branding
y los mockups han ido de la mano porque me han ayudado a mostrar los proyectos. Poco a poco he ido evolucionando en cómo mostrarlos, en qué tipo de mockups, en qué contextos, en acabados, en cómo quiero que se vean. Entonces han sido una herramienta fundamental hasta ahora, que como te digo, a veces es muy complicado. Ya uno entregó un proyecto y a veces no hay suficientes materiales para fotografiar, o hay que contratar a un fotógrafo para hacer toda una dirección de arte y una sesión de fotos. Entonces los mockups me han permitido en tiempos más cortos mostrar ese trabajo de una forma profesional y directa, ¿verdad? Excelente, Jorge. A propósito de esto, hace unos meses estrenaste en Doméstica un curso alucinante titulado Creación de Mockups para Branding desde cero. Por favor, compártenos algunas ideas de lo que allí atiendes. Pues el curso es una herramienta para estudiantes o profesionales, ¿verdad? Que a veces tienen digamos que ese mismo insight de problema que yo tuve en su momento, ¿verdad? Que no tenemos los recursos para hacer una sesión de fotos o para comprar mockups, porque hay muchos bancos de mockups de muy buena calidad eh, que son de venta, pero obviamente por términos económicos a veces es complicado comprar un set de 5 o de 10 mockups para poder mostrar un proyecto. Entonces la idea del curso en Doméstica es esa, es poder desarrollar mockups desde cero, ¿verdad? Con una dirección gráfica. Yo lo muestro como yo lo monto normalmente y como a mí me gusta vender los proyectos, pero es como ese punto de partida para que el estudiante pueda, pues, aprender, ¿verdad? Ciertas materialidades y herramientas de Photoshop para poder manipular imágenes desde cero, ¿verdad? Porque la idea es que ojalá poder bajar recursos de bancos de imágenes gratuitos. Por ejemplo, el caso es una cafetería, entonces tratamos el tema de cómo hacer la visualización de un vaso de café, cómo moldear el logo en un vaso de café, o en una bolsa, o en materiales como el vidrio, o en texturas. Entonces, una serie de herramientas que pueden ser bastante básicas o puntos de partida para que el estudiante pueda, a partir de eso, ir evolucionando y poder montar una presentación de diseño, de branding, de una forma bastante profesional y poder vendérselo a un cliente. Increíble, pues regalen o regálense este curso que es una maravilla. Jorge, nuestras amigas y amigos se inspiran contigo y tus proyectos. Muchos son jóvenes en proceso de formación académica. ¿Qué les recomiendas para transitar por la ruta de éxitos que tú has conquistado? Pues es muy interesante esa pregunta, me la han hecho y he tenido que empezar a como interiorizar qué ha pasado. Como te digo, ha sido un proceso y todavía siento que va a seguir, ¿verdad? Es un proceso constante de aprendizaje, pero algo que he aprendido y que me ha ayudado el deporte, en este caso el básquetbol, han sido unas pautas que creo yo que me han funcionado y es esa, hay que ser muy constante en lo que uno hace, hay que tener mucha disciplina también porque hay que practicar, hay que seguir intentándolo, a veces uno no obtiene los resultados que quiere, entonces hay que ser muy constante en lo que uno hace, hay que tener paciencia porque las cosas no llegan rápido, a veces uno quiere que los resultados sean inmediatos, que si uno está aprendiendo, por ejemplo, algún curso, algún programa, quiere que saberlo todo ya y es un proceso, hay que practicar, hay que equivocarse, hay que hacer cosas nuevas o intentar hacer cosas nuevas y, y hay que tener mucha pasión en lo que uno hace. Hay que tener mucha pasión. Yo desde el minuto uno, el cero de este partido, de que he estado en que he estado, eh, me ha apasionado mucho y a veces hasta de una forma bastante enfermiza, porque es como el diseño es todo. Yo me levanto, diseño, en la noche diseño, es como que paso pensando en eso siempre y en qué hacer, o en qué, o soy muy visual, entonces todo lo que hago es mediante la vista, paso viendo muchas cosas en internet y de referencias, entonces esa pasión por lo que uno está haciendo es muy importante, ¿verdad? Entonces son esos cuatro pilares, ¿verdad? Constancia, pasión, paciencia. Eh, Así que eso son lo que yo más o menos he transitado. Excelente. Hemos estado conversando con Jorge Espinosa, diseñador gráfico costarricense, director de Debut, y llega un momento que nos encanta en la entrevista de Brandiosas, donde nuestros invitados nos ofrecen 3 recomendaciones. Algo para leer, comer y pensar. Las 3 recomendaciones en la entrevista de Brandiosas.
A ver, para leer es bastante complicado, nunca he sido de mucha lectura, soy muy visual y paso viendo muchas referencias en bancos de como Behance o otras revistas, ¿verdad? Soy muy visual, soy más de lo visual que lo de lectura, pero como recapitulando un poco y pensando un poco, hay un libro que me leí cuando estaba en la universidad o antes, que mi hermano mayor me lo regaló y que ha sido como el libro que he atesorado. Se llama Un chino en bicicleta. Es una historia muy interesante, una relación de una persona argentina con un chino y es una relación muy interesante, muy divertida y que enseña bastante a la gente. También recomendaría libros de diseño. Promopress es uno de los que más veo, ¿verdad? Sandu también, Dictionary, son libros bastante interesantes, bien curados a nivel de diseño, entonces puede ser una recomendación. Perdón, luego de comida recomendaría comida de Costa Rica, que también, pues yo tengo sangre nicaragüense, entonces hay una relación ahí entre esa comida que es el gallo pinto, que aquí se come mucho en el desayuno. Y en mi país pues de sangre es como una comida muy particular que también a nivel familiar ha sido, que es gallo pinto, que es frijoles con arroz, ¿verdad? Mezclados con ensalada de repollo, plátanos verdes fritos, maduro y queso. Ha sido una comida que recomiendo mucho. Y un mensaje para los que nos están viendo es, igual haría una metáfora con el básquetbol, con esto que he aprendido durante este proceso con debut, que nunca hay que perderle la vista al balón, siempre hay que estar metido en el juego, ¿verdad? Y esto hace una metáfora con el diseño, siempre hay que estar constantemente alimentándose, retroalimentándose, viendo referencias, practicando, y eso es no perdiéndole la vista a lo que uno está haciendo y al objetivo que uno tiene como profesional. Entonces sería como ese mensaje, ¿verdad? Nunca perder la vista al balón. En mi caso, el diseño es mi deporte, entonces de ahí aprendo mucho también. Pues son tres grandes recomendaciones. Jorge Espinosa, muchas gracias por conversar con Brandiosas. Hemos disfrutado de conversar contigo. Mantengamos, por favor, la comunicación. Muchas gracias, Tony, por la invitación y un saludo a todos. Excelente. Amigas y amigos, ya lo saben, nos encontramos muy pronto en la próxima entrega de la entrevista de Brandiosas. Jorge, abrazo hasta Costa Rica. Adiós. Un abrazo, Tony. Hasta luego. La entrevista de Brandiosas con Tony Luna.